Todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que aprender. Los seres humanos no nos educamos solos, nos educamos en comunión, en comunidad. Estas son palabras de Paulo Freire que han guiado mi práctica profesional desde que salí de la universidad. Quiero en primer momento agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por darme la posibilidad, darme la oportunidad de presentar un trabajo que he realizado que se denomina aprendizaje dialógico, que en este caso es un proceso de estudiantes universitarios. Quiero agradecer personalmente a la doctora Doris Jiménez Flores por guiarme y por acompañarme en todo el camino que he llevado a cabo para llegar a este trabajo, a llegar a estas conclusiones que hoy voy a presentar. Quiero también agradecer a la doctora Carla Villaseñor Palma por su apoyo, por escucharme y por también invitarme a este evento que sin lugar a dudas es muy productivo y va a ser de mucho beneficio para los estudiantes de la licenciatura en procesos educativos. Pues bien, vamos ahora a ver de qué trata este trabajo. Aprendizaje dialógico, el caso de estudiantes universitarios. Pues bien, quiero empezar contándoles un poco del contexto de este texto. Empezamos diciendo lo siguiente, contándoles un poco de la historia del trabajo. Yo era un estudiante normal de psicología. Yo iba a la universidad y estudiaba psicología social, psicología norteamericana, psicología social de los grupos, liderazgo, intervención en crisis, terapia familiar, psicoanálisis, conductismo, investigación positivista. Y cuando salgo de la universidad, bueno, más bien antes de salir de la universidad yo conocí a una maestra, a la maestra Rosalba Henao Castillo, quien era directora de servicio social de la BOAP. Y ella nos invita a través del programa de la Fundación Ford, la NUYES y la BOAP a formar parte de un programa de estudiantes indígenas. Y nos fortalecían en muchas áreas, pero al mismo tiempo nos invitaban a hacer servicio social en nuestra comunidad, por lo cual yo, una vez terminando la carrera en psicología, me voy a Cuetzalan, que es el lugar donde residen mis padres, de donde soy originario. Me regreso a Cuetzalan a hacer un programa maravilloso que yo diseñé y fui a implementarlo, fui a aplicarlo. Fueron experiencias muy bonitas, muy motivadoras, formando grupos de estudiantes, haciendo varias actividades. Pero llegó un momento en el que yo tenía que redactar mi reporte de servicio social y allí me di cuenta que había muchas cosas que yo había aprendido que no checaban, había cosas que no checaban, que no me hacían clic, y yo decía, bueno, es que esta metodología me pide medir, me pide hipótesis, me pide muchas otras cosas que yo no estaba en ese momento capacitado para hacer, ¿no? Entonces me acuerdo que yo le preguntaba a la doctora Doris, porque como le decía, la doctora Doris me ha acompañado en todo este proceso. Le preguntaba, ¿por qué? Siento que me falta algo. Y ella me dijo, claro, puedes hacerlo a través de la investigación cualitativa o de la metodología cualitativa. Y yo me pregunté, ¿y eso qué es? Entonces me quedé con la duda y pasó el tiempo. Yo seguía haciendo proyectos comunitarios, educativos, y llegó a mis manos una convocatoria para estudiar animación sociocultural. Me inscribí y me di cuenta que era una maravilla. Empecé a trabajar animación sociocultural y metodologías que es una metodología cualitativa. Ahí me di cuenta de que los espacios de encuentro, de diálogo, los espacios en los cuales
las personas cambian de roles, generan aprendizajes. Digo esto porque hice trabajos en la Sierra Nororiental, en una universidad, con estudiantes indígenas, estudiantes universitarios. Estuvimos haciendo trabajo de animación sociocultural, y allí fue donde descubrí esto. Dije, eso es una maravilla. Allí nosotros nos reunimos, discutimos temas y se genera aprendizaje. En esta universidad y con este grupo hicimos 2 trabajos de investigación. Uno es el de animación a la inserción profesional de jóvenes indígenas, de jóvenes universitarios indígenas, y un segundo fue el de jóvenes investigadores indígenas, procesos e identidades. Ambos fueron desde la grupalidad, ambos generaron aprendizajes, ambos generaron movimiento, generaron conciencia, pero siempre fueron momentos de discusión, siempre fueron momentos de encuentro. Y se generaba aprendizaje, un aprendizaje que para mí era muy potente. Entonces, pero yo no sabía el nombre de este tipo de aprendizaje, yo solamente veía que había aprendizajes muy potentes. Y como creo que nunca me quedo con la duda, fui a preguntar. Entonces me fui a investigar, me inscribí en psicología comunitaria, estudiar psicología comunitaria, creyendo que allí iba a encontrar la respuesta, y pues, bueno, encontré el concepto del aprendizaje dialógico. Y entonces me decidí por saber qué es ese proceso de aprendizaje dialógico, e inicié un nuevo proceso de investigación con estudiantes universitarios. Vamos a presentar ahora el texto, los resultados de la investigación de aprendizaje dialógico. Voy a dividir la presentación en 2 partes. La primera, aquellos 4 elementos principales que encontramos dentro del aprendizaje dialógico, y en segunda, cómo fue el proceso para desarrollar o desencadenar este aprendizaje dialógico. Vamos a continuar con esto del aprendizaje dialógico. A partir de esta investigación que realizamos en la Sierra Nororiental de Puebla, encontramos 4 aspectos básicos del aprendizaje dialógico. El primero es la grupalidad, ¿sí? El grupo es la unidad de aprendizaje dialógico. El segundo punto es el diálogo como motor de aprendizaje. El tercero, las relaciones de saber en la producción de aprendizaje dialógico. Y finalmente, la utilidad del aprendizaje dialógico en la vida cotidiana. Vamos a ver uno a uno de qué tratan. El primero, el grupo como unidad de aprendizaje dialógico. Para que, o más bien, en esta investigación encontramos que para que se desarrollara o se disparara ese aprendizaje dialógico, primero hubo la constitución de un grupo. Y se hablaba del grupo como sujeto, el grupo en tanto sujeto. Es decir, en las oraciones que estos estudiantes enunciaban, se colocaba al grupo como sujeto. El grupo me da, el grupo aporta, yo le doy al grupo, ¿sí? También se hablaba de un todos, ¿sí? Siempre aportábamos para que todos crecieran, o todos me aportaban a mí. También se halló que el grupo era como una familia, como una amistad, como una fiesta, y había una fiesta de la sabiduría, una fiesta del saber, todos estaban contentos y contentas. Había una dinámica de colaboración, de respeto, se valoraba la diversidad de origen. Cada uno de estos estudiantes que conformaban los grupos de aprendizaje dialógico venían de diferentes lugares, diferentes culturas e incluso diferentes lenguas. Se valoraba la participación, se creía en la igualdad y había una ausencia de disgustos y de ofensas. El tercer eje son las relaciones de saber en la producción de aprendizaje dialógico. Tenemos 3 subejes. El primero son por sí mismas las relaciones de saber. El segundo, las relaciones de saber en el aprendizaje bancario como contrapunto del aprendizaje dialógico, y la gestión del saber.
Veamos de qué trata las relaciones de saber en aprendizaje dialógico. Encontramos que hay nuevas formas de relación cuando se produce aprendizaje dialógico. Y estas formas de relación son más horizontales. Cuando se presenta el aprendizaje dialógico, más que enseñar, se muestra, se señala, se instruye. Y siempre se toma en cuenta el desde los estudiantes, desde las estudiantes. Hay diferentes posiciones en cuanto rol de asesor y rol de estudiante. Y en este caso no existe la figura de un maestro o de un profesor, sino más bien la figura de un asesor. Su rol o su papel dentro del aprendizaje dialógico del asesor es el de negociador, conciliador, organizador y acompañante. Mientras tanto, para las y los estudiantes, o quienes ocupan un nuevo lugar desde el aprendizaje dialógico, toman la palabra, dicen, argumentan, cuestionan, opinan, sugieren, dirigen a su propio grupo y a su propio equipo. Hay una relación de compañerismo, hay responsabilidad compartida, no hay un líder que sea quien determine las cosas, sino más bien hay diferentes tipos de roles que se van turnando entre los miembros del grupo. Hay un moderador, hay un relator, hay un observador, al mismo tiempo que según los estudiantes y según sus discursos, hay una mesa redonda como metáfora. Se hacen muchas mesas redondas y la metáfora es que cada punto o cada lugar de una persona dentro de una mesa redonda es equidistante al centro. Se aprende en la acción desde el aprendizaje dialógico. Se aprende desde la experiencia, desde los aciertos y desde los errores. No importa en este modelo si los estudiantes se equivocan. Más bien, lo que importa es que lo intenten, que lo hagan, que tengan la experiencia. Porque esta experiencia va a potencializar o va a ser potencializada a partir de los roles y de las actividades, de los retos y de los riesgos que se tomen en el aprendizaje. Recuerdo muy claramente cómo estos estudiantes tomaban el riesgo, se aventuraban a tener las experiencias. Pero esto no es todo. Decía hace un momento, también hay relaciones de aprendizaje bancario, relaciones de saber en aprendizaje bancario. ¿Y esto qué significa? Que también hubo en este proceso sujetos que daban definiciones, que interpretaban, que explicaban, que decían su palabra con convicción y con ausencia de nerviosismo, que eran expositivos. También los había. Había procesamiento de la información. Durante este proceso que llevamos a cabo para la investigación, hubo sujetos que llegaban con un trabajo académico preparado, concluido, y lo que hacían era presentarlo a los demás para compartir la visión. Hubo momentos también en los cuales apareció la relación profesor-alumno. Había relaciones competitivas desde el trabajo del no grupo, del no equipo y el predominio de la individualidad. Es decir, no existe o no existió en este proceso que estudiamos un aprendizaje dialógico puro. Había contrapartes, había contrapuntos. Y finalmente, la gestión del saber. Había, o más bien nos dimos cuenta en este proceso de aprendizaje, que había una ambivalencia en cuanto a los sujetos. Si bien eran sujetos, o son sujetos, que venían de comunidades rurales, de comunidades indígenas, de comunidades empobrecidas, que nos reuníamos en un punto en común al cual teníamos acceso todos, al mismo tiempo de ser no privilegiados, también eran privilegiados puesto que asistían a una universidad y su conocimiento era validado en este marco institucional. Había también un rol de quien sabe. Había preguntas y respuestas. Quien hacía la pregunta o quien daba la respuesta iba turnando el rol del saber.
Y había, bueno, más bien estábamos en camino a la autonomía. Nuestro objetivo final era buscar la autonomía de estos y estas estudiantes en relación a su saber. El cuarto o la cuarta y última dimensión que vamos a presentar respecto al análisis que hicimos del aprendizaje dialógico es la utilidad del aprendizaje en la vida diaria o en la vida cotidiana. Igualmente tenemos 4 subcategorías. La primera es la aplicabilidad de los conocimientos que se van generando en la vida cotidiana. El segundo subtema es proceso de cambio. El tercero es relación entre sociedad y sí mismos o sí mismas. Y el aprendizaje como un medio para mejorar la calidad de vida. En relación al primero, la aplicación o la aplicabilidad de lo que se aprende a la vida cotidiana, encontramos una vinculación del área de formación al desarrollo comunitario desde una perspectiva interdisciplinaria. Esto es que en este caso nuestros estudiantes lo que hacían era buscar la aplicabilidad de los conocimientos de su carrera universitaria a la vida comunitaria, a la vida diaria y buscando cómo relacionar esos conocimientos de su área con los conocimientos de otra área, puesto que trabajamos con estudiantes de diferentes carreras universitarias. El segundo punto es proceso de cambio, que tiene que ver con la lectura primero con la lectura del mundo, el darse cuenta qué es lo que hay en su entorno, qué es lo que les rodea, qué acontecimientos se presentan que pueden ser entendidos como un problema y buscar el hacer algo, ¿sí? Creemos que el encuentro o que estos grupos de discusión iban vinculados al hacer algo, al transformar, al establecer vínculos también con sus compañeros, el conocer a compañeros de otras carreras, de otros campus, para poder emprender en el futuro. Decían ellos mismos y ellas mismas, ahora estoy conociendo a otras personas que en el futuro me van a poder ayudar a establecer nuevos proyectos. Encontramos también el compromiso social en este aprendizaje dialógico. El compromiso social como un acto de voluntad. Es decir, ellos en sus discursos mencionaban el que yo puedo comprometerme como también yo no puedo comprometerme o no quiero comprometerme con la sociedad. Para el caso de los chicos y las chicas que participaron en este estudio, se comprometían con su sociedad o con la transformación de sus comunidades de origen. Decíamos, hay una relación entre sí mismo y con la sociedad como tercer subpunto. Estos estudiantes argumentaban que si ellos podían transformar a su comunidad, la comunidad también podía transformarles a sí mismos. Todo lo que hicieran y todo lo que aportaran, toda la preparación que daban a la sociedad, también se la daban a sí mismos. Había una interrelación. Es decir, en la medida en que ellos respetaban a los otros, también los otros les respetaban a ellos y se respetaban a sí mismos. Había una fuerte valoración de sí y un fuerte empoderamiento y fortalecimiento de sí. Y finalmente, mencionar que el aprendizaje dialógico, o en este contexto, en esta experiencia, el aprender o el adquirir conocimientos no era el fin para muchos estudiantes o para la mayoría de los estudiantes, sino más bien era el medio que les iba a permitir mejorar su calidad de vida. Pues con esto concluyo mi presentación. Nuevamente doy un agradecimiento a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por abrir este espacio para poder compartir el trabajo que he realizado. También ofrezco una disculpa por no poder estar presente en esta sesión. En este momento me encuentro en la India, en una conferencia sobre visión transformadora para estudiantes que se encuentran en altos riesgos socioeconómicos y cómo poder trabajar con ellos.
Me gustaría mucho poder conocer a los estudiantes y a las estudiantes de la carrera en procesos educativos. Espero algún día poder estar entre ustedes y poder seguir dialogando, poder seguir compartiendo nuestras experiencias y nuestras reflexiones. Les envío un cálido abrazo y espero poder conocerles pronto. Gracias.